Lección 9 para el 31 de agosto del presente año. Lleva como título Controversias en Jerusalén. El texto de memoria se encuentra en Marcos capítulo 11, versículo 25. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que su Padre que está en los cielos perdone también sus ofensas. La lección de esta semana: tras dejar que Bartimeo le reconociese públicamente como el Mesías, Jesús mismo comenzó a actuar abiertamente como tal. Recordemos que antes Jesús no quería que nadie dijera nada cada vez que hacía un milagro. Pero en esta ocasión Jesús comienza a actuar libremente como el Mesías. Sus primeras acciones es entrar en Jerusalén como rey y purificar el templo. Provocaron una oleada de temor e indignación entre los dirigentes de la nación. Una vez que se hubieron recuperado del shock inicial, fariseos, saduceos, herodianos y escribas se confabularon para encontrar algo a lo que aferrarse para llevar a Jesús a la cruz. Pero en todas estas ocasiones Jesús salió victorioso. Bueno, durante esta semana encontramos los siguientes puntos que son muy importantes de analizar durante la lección de esta semana. Primer día en Jerusalén, la entrada triunfal. Segundo día en Jerusalén, la maldición y la purificación. Y el tercer día en Jerusalén, la autoridad de Jesús. Preguntas maliciosas y una pregunta sincera. Hablemos de la entrada triunfal. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesús sabía que en Betfagé había un pollino que podía usar. Sabía que contestar a sus dueños para que sus discípulos pudiese llevárselo, según Marcos 11, 1 al 7. Jesús sabía que al imitar a Salomón en su coronación, cumplía la profecía mesiánica de Zacarías. Recordemos que Salomón fue coronado también de esta misma manera. De esta manera entró a Jerusalén. Es evidente que Jesús planificó su exaltación. Quería que el pueblo lo reconociera como su rey. Sin embargo, no precipitó los acontecimientos. Al entrar en Jerusalén, se deslizó entre la multitud sin ser notado y entró silenciosamente al templo. Los soldados romanos no tuvieron que intervenir. No hubo ningún conato de rebelión. Los dirigentes judíos, llenos de temor, respiraron aliviados cuando Jesús dejó quedamente el templo para volver a Betania. Pero la chispa estaba encendida. Ahora Israel debía decidir entre aceptar a Jesús o rechazarlo. Y así aconteció. Recordemos, hermanos, esta historia nos deja muchas lecciones importantes. Una de ellas que me gustaría recalcar es acerca de la del pollino. Algo que Jesús le dice es que el Señor lo necesita y después lo devolverá. Es interesante notar, mis hermanos, que muchas veces nosotros podemos tener ese burro amarrado, ¿ya? Y no querer utilizarlo para el servicio de Dios. Recordemos que Dios no se queda con nada. Ese burro regresó bendecido, ¿sí? Ya no regresó igual, regresó bendecido. Cuando Dios nos pide que le prestemos algo que sirve, alivia para poder aliviar la necesidad de la iglesia, Dios no se va a quedar con nada. Dios nos devolverá ese burro, pero bendecido. Recordemos que ese es el tema en la misión de la iglesia, que podamos todos gastarnos y ser gastados por cumplir la misión. Sigamos. Maldición y purificación. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie un fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos, en Marcos 11, 14.
En Marcos 11:15, el siguiente versículo dice: vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían, compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Nuevamente Marcos nos presenta su cuarta historia sándwich, es decir, que Marcos comienza hablando de una historia en particular y luego en medio mete algo totalmente distinto a lo que había mencionado. Bueno, en Marcos 11, 12 al 14, Jesús maldice a la higuera. En Marcos 11, 15 al 19, habla de la purificación que Jesús hace en el templo. Y en Marcos 11, 20 al 26, están las enseñanzas de la higuera seca. Es decir, que en la parte central del sándwich, Marcos nos muestra el propósito de Dios para su pueblo. La historia que lo envuelve, la higuera, nos muestra cómo actuó Israel. ¿Y cómo actuó Israel? Como una higuera que pretendía dar frutos. Ciertamente no era tiempo de higos, pero cuando una higuera estaba en la situación que menciona Marcos, es una higuera que debía tener frutos. Mas sin embargo, Israel, que es el significado de la historia, Israel, la higuera, Israel era una nación que parecía que estaba muy frondosa, pero en realidad no tenía ningún fruto. Entonces, hablemos del templo, el propósito de Dios. El templo ofrecía salvación para todos, pero estaba corrompido. Fue restaurado por Jesús. Hablemos de la higuera, la actuación de Israel. Sus hojas atraían, pero no servían como alimento. Entonces Israel la higuera fue desechada por Jesús. El plan de salvación se lleva a cabo a través de la iglesia. Si la iglesia falla, Dios la restaura. Pero aquellos que corrompen el mensaje de salvación y no se arrepienten, serán desechados. Esto nos muestra que hay que tener mucho cuidado en el mensaje de salvación, en el mensaje que damos. Y si hemos fallado al dar ese mensaje, debemos arrepentirnos, porque de lo contrario seremos desechados, o como dice Apocalipsis, seremos vomitados de su boca. La autoridad de Jesús. Y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Marcos 11, 28. Nadie se atrevía en ese momento a reprender a Jesús cuando expulsó a los mercaderes del atrio del templo. Sin embargo, al día siguiente decidieron desacreditarlo públicamente, preguntándole acerca de su autoridad. Pero Jesús sabía cómo preguntar también. Ahora la pelota estaba en su tejado. Si aceptaban o rechazaban la autoridad de Juan, ¿debían hacer lo mismo con Jesús? ¿Cuál fue la pregunta de Jesús? ¿El bautismo de Juan fue del cielo o de los hombres? Obviamente, si dicen ellos, si respondían que era de Dios, del cielo, ¿por qué no le creyeron? Y si decían que era de los hombres, pues le temían al pueblo porque lo tenían como profeta. Obviamente, dice la Biblia que respondieron: no sabemos. Y Jesús también le dijo: pues yo tampoco les digo con qué autoridad hago estas cosas. Como el debate quedó en empate, Jesús pasó al contraataque. Isaías comparó a Israel con una viña de la que Dios esperaba juicio e hizo vileza, justicia y aquí clamor. Isaías 5, 1 al 7. Jesús usó la misma figura para retratar la actitud de los dirigentes. Pero mientras Jesús hablaba, ellos no se estaban dando cuenta que estaba hablando de ellos. En el libro de Mateo se menciona de que Jesús le pregunta: bueno, y cuando el dueño de la viña venga, ¿qué hará con estos labradores malvados? Y ellos mismos dijeron: pues se le quitará la viña. Ellos mismos se condenaron. Y entonces Jesús les dijo: ustedes son, y ellos se vieron reflejados en la parábola.
pero no estuvieron dispuestos a rectificar su conducta. Lamentablemente, a veces las posiciones de autoridad que tenemos en la iglesia nublan nuestra verdadera relación que debiéramos tener con Jesús. ¿Cuántos dirigentes han logrado tener en su carácter esta actitud y este carácter de estos dirigentes judíos, que se aferran a costumbres, se aferran a ciertas cosas que en vez que los ayude, los destruyen? Están ciegos. Jesús dijo, guías ciegos que dirigen a gente ciega. Entonces, aquí Jesús los reprendió públicamente y ellos, avergonzados, se dieron la vuelta. Preguntas maliciosas. ¿Qué pasó? Bueno, como ellos no pudieron ganarle a Jesús, enviaron a otros a preguntarle si era lícito o no dar tributo al César. Marcos 12, 15. Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Con tal de entrampar a Jesús, fariseos y herodianos se unieron entre sí. Estuvieron dispuestos incluso a alabarle y a hacer un aparente reconocimiento público de su condición de maestro. Y se acercaron, diciendo: maestro, no hay nadie como tú. Y luego viene la pregunta, después de haberlo halagado, después de haber dicho que él habla verdad y que no mira la apariencia de los hombres y que enseña el camino de Dios, y luego viene la pregunta, o sea, luego se veía que era una pregunta malintencionada. ¿Es lícito, debemos pagar tributo a César o no? Y Jesús les pide una moneda y le pregunta la inscripción de quién está en ella, y ellos dicen: la del César. Ellos sabían que si Jesús decía que no debían pagar tributo a César, pues obviamente se echaba encima a los romanos. Si decía que sí debían pagar tributo, se echaba encima al pueblo. Entonces, ¿cuál sería la respuesta de Jesús? Pero no solamente logró librarse Jesús de esta condenación, sino que Jesús logró aclarar la verdadera relación que debe haber entre el Estado y la Iglesia. Jesús dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Llegó el turno de los saduceos para dejar en ridículo a Jesús. Ahora ellos usaron una parábola que usaban habitualmente para ridiculizar a los fariseos, ya que los saduceos no creían en la resurrección. Jesús se desveló los dos errores que cometían. En primer lugar le dice: ignoráis las Escrituras. Al contrario de lo que insinuaban su parábola, la Biblia enseña que nuestros cuerpos resucitados no serán los mismos que ahora tenemos, serán como los ángeles, y que la vida después de la resurrección no será una mera continuación de esta, porque ni se casarán ni se darán ¿en qué? En casamiento. Luego le dice: ignoráis el poder de Dios. Dios puede dar vida a los muertos, por eso ante Él todos los que lo acepten están vivos. De tal manera que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Por qué Dios no es Dios de muertos? ¿Por qué? Porque los muertos, como dijo David, en el Seol, ¿quién te alabará? Es decir, Dios es Dios de vivo, porque si alguien que murió, todos los que hayan creído en Él, y aunque haya muerto, Dios lo va a resucitar. Eso es lo que Jesús quiso decir. Vemos en la parte final de la lección una pregunta sincera en Marcos 12, 28. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar
y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Ahora le toca a un escriba el que entra en la controversia. Pero a diferencia de los participantes anteriores, este ve en Jesús un verdadero maestro con el que merece la pena dialogar. Jesús contesta a su pregunta sobre el mandamiento más importante y añade un plus, algo que él no preguntó, y Jesús le dice ese plus. El segundo mandamiento en importancia es este: ama a tu prójimo como a ti mismo. Entusiasmado con la conversación, el escriba resume la respuesta de Jesús y añade su conclusión: amar es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús reconoció la sinceridad del hombre y le invita a dar el paso. Está cerca. Lo único que te falta es que me aceptes como tu Salvador. Si seguían preguntándole, al final Jesús conseguiría convertir incluso a escribas y fariseos, por si acaso dejaron de preguntarle. La hermana White menciona lo siguiente en el deseo de toda la gente: los escribas, sacerdotes y gobernantes fueron reducidos todos al silencio. Desconcertados y chasqueados, permanecieron cabizbajos, sin atreverse a dirigir más preguntas a Jesús. Por su cobardía e indecisión, habían perdido en gran medida el respeto del pueblo, que observaba y divertía al ver derrotados a esos hombres orgullosos y henchidos de justicia propia. Todos los dichos y hechos de Cristo eran importantes, y su influencia había de sentirse con intensidad que iría en aumento después de su crucifixión y ascensión al cielo. Muchos de los que habían aguardado ansiosamente el resultado de las preguntas de Jesús serían finalmente sus discípulos, atraídos a él por sus palabras de aquel día lleno de acontecimientos. ¿Qué debemos resaltar en la lección de esta semana? Número 1, la Biblia dice que debemos estar preparados en todo tiempo para responder pacíficamente a todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Jesús es un ejemplo de saber contestar sabiamente. ¿Cómo se logra eso? Leyendo la palabra de Dios. Hoy en día se está perdiendo la lectura de la Sagrada Escritura, y debemos de volver, porque la Biblia nos hace sabios, nos instruye, nos aconseja. También la lección nos enseña que debemos de ser sensibles a la voz de Dios, porque Dios nos está llamando. No lo dejemos para el final, no lo dejemos para mañana. Dios nos llama hoy y no endurezcamos nuestro corazón. Dios, Jesús, desciende al huerto de nuestra vida para llamarnos, para darnos salvación. Solo tenemos que creer en Él, no salir corriendo, sino que tenemos que regresar a Él y trabajar por la salvación de las almas que están gimiendo por salvación en el mundo. Dios te bendiga, mi hermano. Hasta la próxima, y recuerda, créelo, vívelo y compártelo.